En las clases anteriores estuvimos revisando con bastante detalle al espacio euclidiano de n dimensiones y sus operaciones. Teníamos, por ejemplo, la suma de vectores, que consiste en tomar dos vectores, sumarlos y ¡pa! Obtienes otro vector. Tenemos el producto por escalar, tenemos un vector, un escalar, lo multiplicamos y ¡pa! Te sale otro vector. Teníamos el producto escalar o producto interior o producto punto, que consiste en tomar dos vectores, multiplicarlos y ¡pa! Obtienes un número, un escalar. Pero hay una operación que consiste en tomar dos vectores, multiplicarlas y obtienes otro vector. Esta operación que vamos a revisar ahora, que se llama producto vectorial, también se le conoce como producto cruz o producto exterior, solo se puede definir en 3 dimensiones. Si lo intentamos hacer en 4, en 5 o 6 dimensiones, van a salir cosas muy raras como planos dirigidos, volúmenes raríficos. No funciona igual. Y si lo intentamos hacer en 2 dimensiones, va a pasar que no vamos a poder definir el producto, porque la definición no va a calzar en primer lugar, y podemos forzarlo un poco agregándole una tercera componente a ese vector de 2 dimensiones, una tercera componente igual a 0, pescar esos dos vectores de 2 dimensiones pero con tercera componente igual a 0, multiplicarlos y vamos a tener un tercer vector, como si fuera de R3. Pero hay detalle. Cuando tú tomas dos vectores linealmente independientes, a través de esos dos vectores tú puedes definir un espacio, un plano, a través de lo que ya conocemos de álgebra lineal. Pero el detalle está en que si tú tomas dos vectores de ese espacio, haces el producto vectorial que vamos a revisar ahora, el resultado va a ser ortogonal a esos dos vectores. ¿Y qué pasa con eso? Que si estos vectores están en un plano y el vector es ortogonal, bueno, el vector que va a salir como resultado no va a estar en las mismas dimensiones que los dos vectores que lo generan. Entonces ese problema existe. En cambio, si lo hacemos en 3 dimensiones, ese problema no existe. Tomamos dos vectores de 3 dimensiones, lo multiplicamos vectorialmente y vamos a obtener otro vector de 3 dimensiones. Y ahí sí va a funcionar todo bien, sin problema. Sí va a ser ortogonal a los dos primeros, pero no se va a salir del espacio, como ocurre en 2 dimensiones. Y eso es lo que vamos a ver en detalle en esta clase. También vamos a revisar algunas relaciones que existen entre el producto vectorial y el producto escalar. Hay una cosa que se llama identidad de Lagrange, en donde se ven relacionadas el producto vectorial, el producto escalar y el producto de las normas de los vectores. Hay una igualdad entre esas tres cosas. Y también vamos a revisar la relación que hay entre el producto vectorial y el ángulo sostenido entre vectores. ¿Te acuerdas que el producto punto lo podíamos expresar como el producto de las normas por el coseno del ángulo sostenido por los vectores? Bueno, con el producto vectorial pasa algo parecido. Va a aparecer el producto de las normas de los vectores por el seno del ángulo sostenido por los vectores. Y eso lo vamos a demostrar también en esta clase. Cuando termine esta clase vas a ser capaz de calcular el producto vectorial de vectores de R3 y de entender todas las propiedades que vamos a revisar en esta clase. La identidad de Lagrange, el ángulo sostenido entre dos vectores a través del producto cruz y ese tipo de cosas. Como siempre, si todo esto que aparece aquí en clase lo entiendes y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entiendes ni una cuestión, ahí tú me puedes escribir en los comentarios tus dudas para que así yo sepa, esa cosa que aparece en el video no se entiende bien porque quizás no lo expliqué de la manera más adecuada. Entonces ahí yo puedo crear otro video para atender mejor esas dudas. También recuerda que en la descripción de este video vas a encontrar un enlace que te va a llevar a la página web donde vas a encontrar los apuntes de esta clase para que los puedas revisar con más calma y ahí puedes ver las mismas demostraciones pero más ordenadito de lo que yo lo escribo en la pizarra. Eso, muchachos y muchachas, ahora vamos a revisar estas cosas en la pizarra para ver todo con más detalle. En esta clase vamos a centrar nuestra atención en el espacio de 3 dimensiones, en el espacio R3. Y sobre este espacio vamos a definir un nuevo tipo de operación, una operación que se llama producto vectorial. También se conoce como producto cruz o exterior. Pero antes de entrar en detalle en esta operación, vamos a detenernos un poco a ver cómo se escriben los vectores en R3. Podemos tener un vector de la forma a vector igual a ABC. Y esta cosa es costumbre también escribirlo de esta forma. AI unitario más BJ unitario más CK unitario, donde estas cosas son los vectores canónicos unitarios, IJK. Si los representamos en términos de componentes, son cosas de este estilo: 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Estos también se representan de esta manera: X unitario, Y unitario,
y Z unitario, o también se escriben así: E1 unitario, E2 unitario y E3 unitario. Son distintas formas de representar la misma cosa. Cada uno de estos vectores representa las distintas direcciones del espacio de 3 dimensiones: el eje X, el eje Y y el eje Z. Esto es R3. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a definir el producto vectorial de vectores de R3. Vamos a ver que este producto vectorial no se puede definir en otra dimensión distinta de 3. Y es más que nada por su definición. Veamos esta cosa. Producto vectorial. Para definir el producto vectorial decimos de la siguiente manera: sean X, y aquí vamos a escribir X1, X2, X3, e Y igual a Y1, Y2, Y3. Vectores de R3. Se define el producto vectorial X cruz Y a través de la siguiente relación. El producto vectorial X cruz Y es igual a un determinante. Vamos a escribirlo así: X, Y, Z. Aquí van las componentes del primer vector: X1, X2, X3, y las componentes del segundo vector: Y1, Y2, Y3. Entonces, calculando ese determinante, vas a obtener el producto vectorial de estos dos vectores. Veamos cómo da el cálculo de ese determinante. Una forma sencilla de calcular el determinante es haciendo de la siguiente manera: este por ese por ese, en ese orden. En ese caso nos va a quedar X2, Y3, X unitario, más este con ese. Y aquí imaginas como que te pasas por el que va acá. Pero para poner el que va acá, tú te vas como si vinieras de acá, ¿no es cierto? Como dándole la vuelta al mundo, por decirlo así. Una forma más sencilla de ver esto es a través de esto. Voy a copiar esta cosa mejor. Me lo voy a copiar y lo voy a copiar 2 veces. Fíjate que voy a colocar esto a continuación. Así. Entonces haces así, haces así, ¿cierto? Unes esos 3. Voy a quitar este que copié de antes, pero así se entiende mejor la idea. Entonces multiplicas el unitario por X3 por Y1, X3 Y1 y unitario, más, luego haces lo mismo con estos de acá. Así. Te queda X1 y 2 Z unitario, más X1 y 2 Z unitario. Y luego haces menos un paréntesis y haces exactamente lo mismo pero en la otra dirección. Así. Entonces te queda X2 y 1 Z unitario, más esto con eso. Te queda X3 y 2 X unitario, más así X1 y 3 y unitario. Entonces ahí tienes una forma sencilla de calcular rápidamente el determinante de esta matriz. Ahora puedes juntar términos semejantes. Pones el X unitario con todas las cosas que tengan X unitario. Por ejemplo, lo tienes aquí y lo tienes acá. X2 y 3 menos X3 y 2. Luego juntas los Y unitarios, eran estos de acá, con estos de acá. Queda más o menos así: X3 y 1 menos X1 y 3 más Z unitario, eran estos de acá, con estos de acá. X1 y 2 menos X2 y 1. Y ahí está el resultado del producto vectorial. Ahora te darás cuenta por la forma en que está definido como el determinante de esta matriz es que no se puede calcular el producto vectorial de vectores de 2 dimensiones, por ejemplo. Vamos a poner aquí: no se puede calcular el producto vectorial de vectores de 2 dimensiones o de R2. ¿Por qué no se puede? Porque si tú lo intentas, por ejemplo, defines un vector X igual a A, B y otro vector Y igual a CD e intentas hacer lo que indica la definición, es decir, X cruz Y igual al determinante, ponemos aquí X, Y, A, B, C, D. Bueno, te vas a dar cuenta de que esto no tiene determinante porque no es una matriz cuadrada, así que te verás en la obligación de hacer cuadrada esta matriz. ¿Cómo la podemos hacer cuadrada? Bueno, le agregamos la tercera componente y le ponemos 0, de modo tal que no estamos cambiando mucho el vector. Estamos transformando este vector, estos dos vectores que viven en R2, lo podemos transformar en sus análogos de R3, donde la tercera componente es 0. Estas cosas son de R3. Ya no son del mismo vector, pero con esto sí podemos hacer el producto vectorial y decir: ah, bueno, ahora sí podemos hacer el producto. ¿Qué nos sale al aplicar esto? Si hacemos las cuentas, podemos hacer la misma técnica que está acá arriba, pero nos podemos ahorrar los cálculos fijándonos en la fórmula que hemos obtenido, en esta que está acá. ¿Cómo va a quedar? Nos va a quedar X unitario, factor de X2 y 3, pero el Y3 que está acá es 0, así que 0, menos X3 y 2. El X3 corresponde a esto de acá, que es 0, así que 0. Más
Y vector, aquí sale el X3 y aquí sale el Y3, así que también va a ser un 0 menos 0. Más Z vector, aquí sale el X1 y 2, o sea, este por S, AD. Menos X2 y 1, o sea, B por C. Así que esta cosa va a ser AD menos BC Z vector. ¿Qué ocurre con este vector? Ocurre que esta cosa es igual al 0,0, AD menos BC. Y esto es un elemento de R3. En cambio, los vectores originales son de R2. Es más, son vectores que están en el plano XY. Pero el resultado del producto cruz se escapa de ese plano, se sale hacia afuera. Es decir, si multiplicamos dos vectores, una B, que podría ser esta cosa que dibujo en verde, por un CD, que podría estar por aquí, una cosa así. Bueno, el resultado va a quedar, sea hacia arriba o hacia abajo, pero dirigido sobre el eje Z. Ahí va a estar el X cruz Y, va a estar fuera de ese plano. Este sería el vector X y en amarillo el vector Y. Entonces el producto vectorial en el caso de R2 no sería el mismo vector, no sería un vector que está viviendo dentro del mismo espacio. Sin embargo, si son vectores de R3, el producto vectorial queda definido de esta forma. El producto vectorial toma un vector de R3 junto con otro vector de R3 y me entrega un vector del mismo espacio de R3. Lo tenemos dado aquí. A ver, voy a cambiar esa raya que me salió fea. Lo tenemos aquí. Toda esta cosa está contenido en R3, al igual que los vectores que están al inicio del cálculo. El producto vectorial de vectores de R3 me da otro vector de R3. Aquí faltó el 3. Pero en cualquier otra dimensión esa cosa no va a ser así. En dos dimensiones, aunque yo lo adapte a la fuerza para poder calcular el producto cruz, me va a dar una cosa de otra dimensión, se va a cambiar. Y si intento hacer lo mismo pero en 4 dimensiones, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ocurrir que el producto vectorial no lo voy a poder armar. Mira, la mejor forma de entender esto es tratando de hacerlo. Imagina que tengo un vector W que vive en R4. ¿Cómo será ese vector W? W va a ser algo así como W1, W2, W3 y W4. Tiene esas 4 componentes. Y voy a tomar otro vector, pongámosle T. Un vector T igual a T1, T2, T3 y T4. Y quiero definir el producto vectorial W cruz T. Bueno, si lo hago al estilo como lo hice con los vectores de R3 a través del determinante, me va a pasar lo siguiente. Voy a tener algo así. Aquí me va a quedar un igual. Voy a poner los vectores unitarios. Los voy a escribir así. E1, E2, E3 y E4. Aquí voy a tener W1, W2, W3 y W4. T1, T2, T3 y T4. ¿Y cuál es el problema aquí? Que como esta matriz no es cuadrada, no puedo calcular el determinante. Para poder calcular un determinante acá, voy a tener que agregar algo aquí abajo. No sé, algo del estilo... ¿Qué podríamos agregar? Z1, Z2... Z3, Z4. Es decir, me tengo que inventar otro vector para poder calcular este determinante. Lo que en el fondo quiere decir esto es que el producto vectorial entre dos vectores, cuando estos vectores son de 4 dimensiones, de R4, no se puede calcular. Pero sí podríamos calcular algo del estilo W cruz T cruz Z. O sea que necesitaríamos 3 vectores para poder calcular un producto vectorial y ahí sí obtendríamos algún valor calculando el determinante de esta cosa. Eso sí se puede hacer, pero el producto vectorial de vectores de 4 dimensiones, calculando solamente con 2, eso ya no se puede. Queda incompleto. Ahora, supongamos que a la fuerza quisiéramos calcular el producto vectorial de solo 2 vectores y tenemos que meter algo aquí para completar el determinante. Entonces, tenemos la opción de elegir algo. ¿Qué cosa podríamos meter aquí? En principio podríamos meter cualquier cosa, así que esta cosa quedaría libre. En consecuencia, el resultado de este producto vectorial no sería un vector, sino una familia de vectores. Es decir, la familia en que podríamos cambiar esto es Z1, Z2, Z3, Z4 por la cosa que nosotros queramos. Y eso ya no sería un vector de R4, sino algo más grande, conjuntos de vectores de R4. Y esa cosa es como un poco extraña. Es por eso que no definimos la operación de producto vectorial para dimensiones distintas de 3. Solo para dimensión 3 se define el producto vectorial. Mientras nos mantengamos en R3 no vamos a tener ningún problema con el producto vectorial. Y además de eso podemos encontrar algunas propiedades. Por ejemplo, por aquí, propiedades, podemos decir lo siguiente. Sean
X, Y Z vectores de R3. Y vamos a tomar algún número escalar. A ver. Nada. Ya, sean X, Y, Z vectores de R3. Entonces se van a cumplir las siguientes propiedades. Una fácil de corroborar es que X cruz Y todo esto cruz Z es distinto de X cruz Y cruz Z. Esto lo puedes corroborar calculando los productos a través de los determinantes. Aquí simplemente tienes que hacer lo siguiente, te defines un X igual a X1, X2, X3, un Y igual a Y1, Y2, Y3 y Z igual a Z1, Z2, Z3 y calculas estos dos productos vectoriales. Te vas a dar cuenta de que no son iguales. Esto es lo que llamamos como no asociatividad. El producto vectorial no es asociativo. Y otra cosa que vas a poder corroborar es la anticonmutatividad. X cruz Y es igual a menos Y cruz X. Esto lo haces también. Tomas vectores X, Y definidos de esta manera y calcula los productos vectoriales y te vas a dar cuenta de que el producto vectorial es anticonmutativo. Anticonmutatividad. Y otra cosa que puedes corroborar también con facilidad es lo siguiente. Si calculas X punto X cruz Y, esta cosa te va a dar igual a 0. Y también si calculas esto, Y punto X cruz Y, esto es igual a 0. Sucede que el resultado del producto cruz siempre va a ser ortogonal a cualquiera de los dos vectores involucrados. X cruz Y es ortogonal a X e Y. Y eso también es fácil de corroborar. Lo podríamos hacer ahora, ya que estoy dejando muchas cosas sin comprobar. Pero este sí lo voy a hacer. Recordemos, vamos a tomar el X igual a X1, X2, X3 y el Y igual a Y1, Y2, Y3. Si calculamos el producto cruz de X cruz Y, esta cosa da así. Bueno, lo tengo más arriba. Lo tengo calculado aquí. Me voy a copiar esta cosa para no hacerlo de nuevo. De copiar y me lo llevo. Entonces esto simplemente me lo copio así. Aquí tengo el resultado. Y esto yo lo puedo escribir de esta forma. X2 y 3 menos X3 y 2, X3 y 1 menos X1 y 3, X1 y 2 menos X2 y 1. Ahí tengo el producto vectorial entre X e Y. Ahora voy a calcular el producto punto entre X y X punto X cruz Y. Entonces, esta cosa queda así. X1, X2, X3, punto, todo lo demás. Esto me lo copio acá. Lo voy a encoger un poco para que no ocupe tanto espacio. Ahí sí. Y ahora hago las cuentas para ver cómo me da. Entonces me queda X1, X2 y 3. Este por S menos X1, X3 y 2. He hecho así. Luego tengo que hacer con este. Así tenemos. Más X2, X3 y 1. Menos X1, X2 y 3. Y finalmente tengo que hacer así. Este con este y ese con ese. Más X1, X3 y 2 menos X2, X3 y 1. Y ahora nos empezamos a fijar en los resultados. Aquí tenemos X1, X2 y 3. Y lo tenemos aquí también. X1, X2 y 3. Entonces nos fijamos que este va acompañado con un menos. Se matan. A ver, eso lo voy a marcar con rojo. Así, se va a ver mejor. Ya, ahora buscamos el análogo a este. X1, X3 y 2. X1, X3 y 2. Ahí están los dos. Este se mata con ese. Y finalmente X2, X3 y 1. X2, X3 y 1. Son iguales con el mismo signo. Bueno, signo opuesto. Se matan. En consecuencia, el resultado da 0. Si lo haces con el Y, va a ser exactamente lo mismo. No va a cambiar en nada. De hecho, solamente tienes que reemplazar los X1. Bueno, el resultado va a ser así. Me copio esto directamente. Como hice el resultado bien ordenadito. El Y punto X cruz Y me va a quedar así. Igual en vez de X1 va a aparecer Y1. Lo voy a escribir en amarillo. Y aparece Y1. En vez de X2 acá y el X2 de acá va a ser Y2. Y finalmente en vez de X3 acá va a ser Y3. Entonces tengo Y1, X2 y 3. Me van a cambiar estas cosas. A ver, voy a borrar esto. Tengo que borrar las líneas rojas. Ya los voy a tachar con verde para que no se confundan con esa línea roja que está ahí.
Ya, tengo x1, y1, x2 y 3. Aquí está y1, x2, 3. Estos dos son iguales, entonces se matan. Aquí tengo y1, x3 y 2. 1, x3 y 2. Y ese está acá. y1, x3 y 2. Están igual pero en distinto orden, de hecho están al revés, ¿sí? Se matan, tienen el signo opuesto. Y finalmente estos de acá. X1, X2, bueno, y 2 que diga, X1, y 2 y 3. X1, y 2 y 3. Son iguales, también se matan. Resultado igual a 0. Entonces, ahí está corroborado. El vector X cruz Y va a ser ortogonal a X y también ortogonal a Y. ¿Qué otra propiedad podemos corroborar de esta cosa? Una propiedad que vamos a ver más adelante, que la vamos a demostrar a través de lo que se conoce a través de identidad de Lagrange, es que si X cruz Y es igual a 0, esto implica que X es paralelo a Y. Para que esto ocurra así, hay que asegurar de que el X y el Y son vectores de R3 distintos del vector nulo. No tiene chiste si el vector es nulo. Son vectores no nulos y el producto cruz da 0, entonces los vectores son paralelos. Eso lo vamos a ver luego. Y a partir de esto también se infiere lo siguiente. Se infiere que X plus X, esta cosa siempre te va a dar el vector nulo. Es lo que se conoce como nilpotencia. El producto cruz es nilpotente, o sea, si tomo un vector cualquiera y lo multiplico por sí mismo, me va a dar el vector nulo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque esto también va en la dirección contraria. Si son paralelos, el producto cruz me va a dar 0 y X es paralelo consigo mismo, así que ocurre esa cosa. También hay una ley distributiva que puedes corroborar por tu cuenta. Si tienes X cruz Y más Z, esta cosa va a ser igual a X cruz Y más X cruz Z. Y también ocurre para el otro lado. O sea, X más Y cruz Z, esta cosa te va a dar X cruz Z más Y cruz Z. Es decir, hay distributividad. Un resultado que también vamos a revisar es este. La norma de X plus Y es igual a la norma de X por la norma de Y por el valor absoluto del seno del ángulo sostenido por X e Y. El seno va a ir en valor absoluto. Y esta propiedad la vamos a obtener a partir de lo que se conoce como identidad de Lagrange. Norma de X cruz Y al cuadrado es igual a la norma de X, norma de Y, estas cosas al cuadrado, menos X.Y al cuadrado. Esto se conoce como identidad de Lagrange. Ahora, como esta es más difícil de demostrar, le vamos a dedicar un tiempo especial para demostrar esta cosa. Y por último, otra propiedad que puedes demostrar fácilmente por tu cuenta es esta. Si tomas un escalar cualquiera, lambda, y lo multiplicas por X cruz Y, esta cosa va a ser lo mismo que lambda X cruz Y. Y esto es lo mismo que X cruz lambda por Y. Es decir, este lambda puede trasladarse por cualquier vector. Para demostrar eso basta simplemente con reemplazar las componentes y a calcular el producto cruz a través del determinante como lo vimos antes. Bien, pero esas cosas son bastante sencillas en realidad. Solamente tienes que hacer el producto cruz a través del determinante y todo va a salir bien. Lo que sí es más complicado, bueno, en realidad no tan complicado, sino que más engorroso, es la identidad de Lagrange y la demostración de que ocurre esto de acá. Esto y estos son más difíciles de demostrar y esas son las que vamos a demostrar ahora. Entonces, tenemos una cosa que llamamos identidad de Lagrange. Esta identidad nos dice que la norma de X cruz Y al cuadrado es igual al producto de las normas de X al cuadrado por la norma de Y al cuadrado menos el producto punto entre X e Y al cuadrado. Vamos a demostrar cómo ocurre esta cosa. Para demostrar esto, vamos a calcular primero el producto cruz entre X e Y. Demostración. Para hacer esta demostración, vamos a tomar un X, X1, a ver, esta cosa se ve feo, X2, X3. Y vamos a tomar un vector Y igual a Y1, Y2, Y3. Y vamos a calcular el producto cruz entre esas dos cosas, X cruz Y. Como sabemos, esto es el determinante de esta matriz. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Y me parece que el valor de esa cosa la tenemos calculada por ahí. Pero no importa, la vamos a sacar de nuevo. No es difícil. Para calcular el determinante de esta matriz, lo único que teníamos que hacer es tomar esta cosa, duplicarla, la ponemos aquí a continuación, así. Y calculamos estos productos, así. Y luego de regreso, así. Ahí está. Entonces, lo que está en verde se suma y lo que está en rojo se resta. De este modo tenemos X2 y 3
menos x3 y 2. Y esto va con x gorrito. S con S ya está listo. Más x3 y 1 menos x1 y 3. Esto va con y gorrito. Este con este ya está listo. Y falta el que corresponde con z. Más x1 y 2 menos x2 y 1. Y esto va con z gorrito. Y ese ya está listo. Ahí tenemos calculado de manera veloz el determinante de esta matriz, que es el producto cruz de x con y. Ya, tenemos calculado eso, ahora vamos a calcular la norma de x plus y al cuadrado. ¿Cómo calculamos eso de manera veloz? Bueno, va a ser el cuadrado de todas estas cosas, la suma de los cuadrados. Eso al cuadrado más esto al cuadrado más esto otro al cuadrado. Ahí tenemos el determinante al cuadrado de x cruz y. Ahora vamos a expandir estas cosas haciendo los cuadrados de binomio. Esta cosa lo voy a hacer en verde, este de acá lo voy a hacer en amarillo y el último lo voy a hacer en azul. Esto me va a ayudar a ordenarme después cuando saque las otras cuentas. Entonces, ¿cómo me va a quedar toda esta parafernalia? Va a quedar más o menos así. x2 al cuadrado y 3 al cuadrado menos 2 veces x2, x3 y 2 y 3 más x3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Luego viene lo que viene en amarillo. Más x3 al cuadrado y 1 al cuadrado menos 2 veces x1, x3 y 1 y 3. Más x1 al cuadrado y 3 al cuadrado. Y finalmente lo que va en azul. Más x1 al cuadrado y 2 al cuadrado menos 2 veces x1, x2 y 1 y 2. Más x2 al cuadrado y 1 al cuadrado. Ahí tenemos el cuadrado de la norma de x cruz y. Aquí está expandido. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular esto. Norma de x al cuadrado, norma de y al cuadrado menos x.y al cuadrado. Y veamos cuánto nos da toda esta cosa. Si calculamos la norma de x al cuadrado, nos va a dar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Esto entre paréntesis. Por la norma de y al cuadrado será 1 al cuadrado más y2 al cuadrado más y3 al cuadrado. Menos el x.y queda x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3. Y todo esto al cuadrado. Ya, lo primero que voy a hacer es desarrollar este producto de acá. Y luego este cuadrado de binomio. Voy a empezar con el producto. El producto va a quedar así. x1 al cuadrado por y1 al cuadrado más x1 al cuadrado por y2 al cuadrado más x1 al cuadrado por y3 al cuadrado más punto 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 y lo voy a continuar aquí abajo. x2 al cuadrado por y1 al cuadrado más x2 al cuadrado por 2 al cuadrado más x3 al cuadrado por y3 al cuadrado más punto 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 y lo sigo acá. Más x3 al cuadrado por y1 al cuadrado más x2 al cuadrado por y2 al cuadrado. Aquí x3, casi x3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Más, aquí hay un error, aquí no es x3, es x2. Casi x3 al cuadrado por y3 al cuadrado. Aquí es importante mantener el orden. Fíjate que siempre empieza por x1 en la primera fila, en la segunda siempre empieza por x2, en la tercera siempre empieza por x3. Y el 1 va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te fijas en el orden en que haces las operaciones, va a ser más fácil corregir los errores. Es muy fácil equivocarse en esta cuestión. Ya. ¿Qué más falta por hacer ahora? Falta calcular esto de acá. Eso de ahí lo voy a marcar con verde, porque lo voy a escribir en verde acá abajo. Menos paréntesis. Y voy a hacer este cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio se va a ver de la siguiente forma. Voy a tomar los cuadrados de cada término más el doble de s por s, más el doble de s por s, más el doble de este por este otro. Es todo siguiendo un orden de combinatorias. Ya, fíjate bien en lo que voy a hacer. x1 y 1, que corresponden a estos de acá. Estos están al cuadrado. Más x2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Corresponde al segundo término. Más x3 al cuadrado, 3 al cuadrado. El tercer término. Y esto continúa. Más, punto, punto, punto. Lo continúo en la siguiente línea. Menos. No, en realidad más, porque son todos más. Más, casi. Dos veces, factor de el primer término con el segundo. Va a quedar x1, x2 y 1 y 2. Más el primero con el tercero. x1, x3 y 1 y 3. Más el segundo con el tercero. x2, x3 y 2 y 3.
Y con esto tienes calculado de inmediato el cuadrado de este trinomio. Ahora, antes de continuar con esto, quiero que te fijes en lo siguiente. Voy a dar el lápiz rojo. Fíjate que esto de acá es exactamente lo mismo que esto de acá. Pero acá hay un menos, así que este va a matar a ese. Esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de acá. Bueno, no, casi, ese no. Es este de aquí con este de acá. Entonces esos se matan. Realmente este de acá es el mismo que este de acá. Pero no, el signo menos ahí. Este se mata con ese. ¿Qué nos va a quedar de todo esto? Voy a poner aquí. Fíjate en este término de acá. Lo voy a escribir x1 y 2. Estos están al cuadrado. Voy a buscar algo que tenga x1 y 2 en los que están aquí multiplicado por 2. Y los voy a encontrar acá. Pero como está con ese menos, voy a poner menos dos veces x1, x2 y 1 y 2. Ahora, fíjate acá. Tengo x1 e y2. Aquí tengo x2 e y1. Me fijo en los índices de que sean simétricos. Ese lo voy a juntar acá. x2 al cuadrado al cuadrado. Entonces, te fijas de que esto se parece a un cuadrado de binomio. Voy a hacer lo mismo con todos los demás que faltan. Más. Me voy a fijar ahora en este de acá. En ese que tiene x2 e y3. Allá lo que tiene x2 e y3. Y por acá está el que tiene x3 y 2. Y los voy a escribir acá. x2 al cuadrado y 3 al cuadrado menos dos veces x2, x3 y 2 y 3. Más... el que falta aquí es x3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Y me faltan los que están sobrando. Más x1 y 3. Estos están al cuadrado. Menos dos veces x1, x3 y 1 y 3. Más lo que falta de acá. x3 al cuadrado y 1 al cuadrado. Y ahora voy a comparar con lo que está acá arriba. Fíjate en lo que está en azul. x1 y 2. Y esto está al cuadrado. ¿Dónde puedo encontrar eso acá? Lo encuentro en el primer término. Ese es igual a esto de acá. Esto de aquí es igual a esto de acá. Y esto de acá es igual a ese de acá. Entonces, esta cosa que está en azul es exactamente la misma que esta que está aquí. Veamos los otros. El que tiene x2 y 3. El que está en verde. Busquemos el x2 y 3. Tenemos acá. x2 y 3. Es exactamente lo mismo que está aquí. Y esto de acá, menos dos veces x2, x3 y 2 y 3, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Y x3 y 2 es exactamente lo mismo que está acá. Y finalmente el que está en amarillo, x3 y 1, ambos al cuadrado, lo tenemos aquí. Y esto de acá, dos veces x1, x3 y 2 y 3, es exactamente lo mismo que está acá. Y este x1 y 3 es lo mismo que está aquí. Por lo tanto, están todos iguales y ahí queda demostrada la igualdad. Es decir, esta cosa es exactamente lo mismo que esa cosa. Y ahí está demostrada la identidad de Lagrange. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esta identidad de Lagrange que hemos demostrado? Una cosa que podemos hacer con esta identidad de Lagrange es analizar la relación que hay entre el producto cruz y el ángulo entre vectores. Vamos a poner aquí producto cruz y el ángulo entre vectores. Entonces, como decía recién, hay una relación entre el producto cruz y el ángulo entre vectores. Es lo que está dado por esta relación. La magnitud de x cruz y es igual a la norma de x por la norma de y por el valor absoluto del seno del ángulo sostenido por los vectores x e y. Así. Y esto se puede demostrar a partir de la identidad de Lagrange. ¿Cómo se hace esto? Vamos a poner aquí demostración. Bueno, partimos con la identidad de Lagrange. Ponemos x cruz y al cuadrado. Esto es igual a norma de x al cuadrado, norma de y al cuadrado, menos x punto y al cuadrado. Esto es identidad de Lagrange. Ahora, nosotros sabemos por clases anteriores que x punto y se puede escribir como norma de x, norma de y, por el coseno del ángulo sostenido por los vectores x e y, donde este ángulo es una cosa que está entre 0 y pi. Entonces, a partir de estas dos cosas, podemos escribir lo siguiente, que la norma de x cruz y va a ser igual a esto, me lo voy a copiar, por esto otro al cuadrado. Y aquí falta un menos, y estas cosas están todas al cuadrado. Tenemos eso. Y a partir de eso podemos hacer lo siguiente. Podemos factorizar por las normas. Norma de x al cuadrado, norma de y al cuadrado. Aquí queda factor de 1 menos coseno al cuadrado del ángulo entre x e y. Falta un último paréntesis. Y 1 menos coseno es seno cuadrado del ángulo entre x e y. Ah, acá hay un detalle. Falta el cuadrado de ahí, que viene de acá. Ya, tenemos eso. Así que
Esto significa que la norma al cuadrado, voy a borrar eso, esta norma al cuadrado es igual a esto por el seno al cuadrado. Tenemos eso. Y a esto le podemos sacar raíz. Aquí tenemos puras cosas positivas, excepto el seno, que puede ser negativo también. Pero hay un detalle. Recordemos que ese ángulo entre x e y está contenido entre 0 y pi. Eso lo vamos a ocupar al final. Si tomamos raíz, podemos escribir esto. La norma de x cruz y es igual a la norma de x por la norma de y por el valor absoluto del seno del ángulo entre x e y. Así. Pero, como este ángulo está entre 0 y pi, y seno de alfa es siempre mayor o igual que 0 si alfa está contenido entre 0 y pi, bueno, va a pasar así, ¿cierto? El seno de alfa va a estar entre 0 y 1. Me perturba un poco escribirlo de esa manera, voy a escribirlo al revés. 0 menor o igual que seno de alfa, y esto es menor o igual que 1, así sí. El seno de alfa va a estar entre 0 y 1 siempre y cuando el alfa esté entre 0 y pi. Bueno, si ocurre esto, va a ocurrir esto de acá. Como este ángulo está contenido entre 0 y pi a priori, debido a la definición del ángulo entre vectores debido al producto punto, bueno, eso está asegurado y podemos quitar el valor absoluto. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos decir que la norma de x cruz y es igual a la norma de x por la norma de y por el seno del ángulo entre x e y. Podemos escribir eso sin problemas. Y además de esto, si quisiéramos considerar además esto sin la norma, podemos escribir x cruz y. Bueno, esto lo podemos escribir tal cual como aparece acá, pero aquí tenemos que considerar la dirección de x cruz y. Si este x gorrito es la dirección del vector x y el y gorrito es la dirección del vector y, entonces este producto cruz de x gorrito y gorrito nos va a dar la dirección de este vector. Así podemos representar el producto cruz entre dos vectores a través del ángulo, a través del seno del ángulo. Aquí aparecen las magnitudes y esta es la dirección. Dirección ortogonal a x e y. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. En caso de que existan dudas, siempre puedes preguntar en los comentarios para que así yo sepa qué cosas no se entienden. También, si has entendido todas las materias y eres feliz, siempre puedes dejarle un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y también puedes revisar los apuntes de esta clase en el enlace que aparece en la descripción. Adiósín.